en tu amor, Señor, pero a ti te place, Señor, y la gloria y la honra es para ti que vives, reinas por los siglos de los siglos. Den un aplauso al único, al digno, al eterno. Aleluya. Tomen asiento. Veo a alguien que nos visita por primera vez, que levante su mano. Levante su mano. Bienvenida. Bienvenida. Démosle un aplauso al Señor por la vida de ella. Démosle un aplauso al Señor por todos los que en este momento a través del Facebook y más adelante a través de otra plataforma se conectarán a la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Es una bendición el poder estar en la presencia de Papá Dios en su casa. Amén. Amén. Bueno, qué bueno es entonces encontrarnos en la casa de Papá Dios para aprender de su poderosa palabra. ¿De su poderosa qué? Palabra, ¿listo? ¿Quién, antes de orar, quién no tiene Biblia? Levante la mano. ¿Quién no tiene Biblia en este lugar ni en el celular? Deje la mano levantada para que los diáconos se den cuenta cuántas Biblias hacen falta. Los diáconos están pendientes, por favor. 1, 2, 3. Para ahí en mi oficina y en el escritorio están. Para que por favor las pasen, se las pasen, les vamos a prestar unas Biblias y ahorita al final pues nos las regresa. ¿Listo? Entonces, qué bendición poder leer la poderosa palabra de Dios. Y Padre, cierre sus ojos ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Coloco mi vida, coloco mi mente, coloco mi corazón, coloco todo mi ser delante tuyo, Señor, y te pido que uses tu palabra para hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, que se cumpla el propósito con el cual, Señor y Dios, dejamos, Señor y Dios, el estudio, Señor, de tu palabra, con el cual hicimos el estudio, Señor, de tu palabra, que se cumpla, Señor y Dios, el propósito, Señor, y es que, Señor, crezcamos en la fe, Señor. Hoy, Señor, tú has permitido una palabra de aliento, Señor y Dios, de fe, Señor y Dios, para que todo aquel que se encuentre incluso, Señor y Dios, decaído en su semblante, Señor, encuentre a través tuyo, Señor y Dios, suficientes motivos, razones para encontrar una fe que levante, Señor y Dios, ese ánimo y que lo lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Den un aplauso al Señor. Bueno, extracté dos pensamientos, busqué varios, pero pues extracté dos de lo que dos hombres de Dios dijeron acerca de la fe. Bueno, la expresión y la definición de la fe están obviamente en la palabra de Dios, pero encontré dos pensamientos de ciertos hombres que uno decía de la siguiente manera. Dice, fe que funciona solo para creer que Dios me va a sacar de mi tribulación. O sea, cuando yo digo, yo creo que Dios me va a sacar de la tribulación, ¿quién lo cree? Yo también lo creo. Pero si mi fe es solamente creer que Dios me va a sacar en la tribulación, eso no es una fe bíblica. ¿Por qué? Porque fe significa que aunque no me saque de la tribulación, que aunque yo siga con el dolor en mi cuerpo, que aunque yo siga de pronto pasando por momentos de escasez, yo sigo confiando en Dios, yo sigo confiando en su mano, yo sigo confiando en su misericordia, yo sigo confiando en su amor, amén. Eso es fe, porque creer solo cuando me va a sacar, pues, pero cuando yo a pesar de que no me saque, yo sigo confiando en Él, eso es fe, amén. Y encontré otra definición de un misionero llamado Jorge Müller. Jorge Müller dijo que la fe que opera en el reino de la posibilidad, es decir, en aquellas cosas que yo también puedo hacer o que otro humano puede hacer, pues ahí no hay una fe totalmente bíblica, porque en esa fe no hay gloria para Dios, en lo que humanamente sí podemos hacer, ¿sí? Si yo puedo hacer algo, pero digo yo también estoy confiando en Dios, pero de pronto es con mis posibilidades, entonces ahí no hay gloria para Dios. Entonces decía Jorge Müller que la fe empieza donde termina el poder del hombre. La fe empieza donde termina el poder ¿de quién? Del hombre, dijo Jorge Müller. Y yo veía a un hombre de fe en la palabra de Dios y quiero leerles a ustedes antes de que leamos el texto de hoy. Este lo voy a leer antes de comenzar. Y está en Santiago, la carta del apóstol Santiago,
capítulo 5, versículo 17. Segundito. ¿Listo? Santiago 5, 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice que Elías era un hombre común y corriente. ¿Listo? ¿Cómo era Elías? Un hombre común y corriente, lo que está diciendo. Y justamente es el título para hoy: hombres comunes con una fe poco común. Hombres comunes con una fe poco ¿qué? Ahora la pregunta: ¿serás tú un hombre o una mujer de esos? Un hombre o una mujer igual que todos, pero con una fe que sobrepasa a todos, como le pasó a este hombre. Y me gusta que haya utilizado justamente la palabra del Señor a Elías como ejemplo. Y ahora sí, vayan conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 17, porque vamos a hablar de la vez en que Elías oró por lluvia. Y nos vamos a poner de pie. Y ya tienen la palabra, abran la Biblia y todos pongámonos de pie para leer la Biblia. Acordémonos que la palabra del Señor es digna y por eso es que la leemos y le mostramos todo el mayor de nuestros respetos cuando leemos la palabra. Yo voy a comenzar a leer primer libro de Reyes, capítulo 17. Bueno, todos de pie, por favor. Primer libro de Reyes 17. Dice: entonces, ya lo tenemos, primer libro de Reyes 17, ¿ya lo ubicamos? ¿Listo? Ya lo tenemos, listo. Entonces yo le voy a leer a favor de ustedes me siguen en la lectura y ya saben cómo es la dinámica. Todo lo que tenga que ver con primer libro de Reyes 17, ustedes lo van a leer en la Biblia. Lo que no sea de primer libro de Reyes 17, lo vamos a leer aquí en la pantalla, o yo se los voy a leer aquí en mi Biblia. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿Ya todos entendidos? Estamos cogiendo la dinámica a esta lectura. Listo, primer libro de Reyes 17, allá en su Biblia, dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego, versículo 8 de primer libro de Reyes 17, y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, versículo 10, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, si solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida y debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová
haga llover sobre la faz de la tierra. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Sentemos. Ya sabe que el domingo traiga la Biblia. Traiga la Biblia para que esté leyendo la palabra del Señor. ¿Listo? ¿Qué hacemos en la iglesia? Leemos y estudiamos la palabra. Así que traiga su Biblia. Si no la tiene física, bueno, en el celular también vale, pero que la lea. ¿Listo? Entonces, el título para hoy es Hombres comunes con una fe poco común. Vamos a hablar de Elías y vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo nos entrena Dios para que seamos personas de una fe extraordinaria? ¿Cómo es que Dios nos entrena? ¿Listo? Vamos a ver cómo es que Dios nos entrena, pero tú eres el que decides si entra en el entrenamiento de Dios o no. ¿Listo? Vamos a ver si al final todos decimos yo entro a ese entrenamiento. ¿Listo? Así que vamos a leer como si fuera un contrato y vamos a leer hasta la letra menuda, para que después no digan, a mí nadie me dijo. ¿Listo? No, el pastor solo dijo las cosas así, lo otro chiquitico no lo dijo. Entonces, preste atención. Entonces, apague su celular. Si está leyendo de ahí la Biblia, póngalo en manera de vibración para que no le interrumpan. ¿Listo? En avión, modo avión, no sé. La cuestión es que no nos interrumpamos. Bueno, entonces, hombres comunes con una fe poco común, porque la Biblia dice que Elías era un hombre común y corriente. ¿Listo? Entonces, lo primero que va a hacer Dios es que Él nos va a llevar a un salón. Ese salón es el gimnasio de su presencia. ¿El gimnasio de su qué? De su presencia. El gimnasio de su presencia. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sabes? Impresionante cuando hace la introducción de este hombre. Mire que Elías aparece aquí, antes no. Y cuando el escritor del libro de Reyes habla de Elías, no dice y vino el gran profeta Elías. Dice que vino Elías y lo único que dice de él es que era de una región por allá llamada Tisbe, por eso era Tisbita. Entonces no era un hombre de abolengo, no era un hombre, no era un prócer, no era el gran pues allá cierto reconocido, era un hombre común y corriente. De hecho, si uno se encuentra, él ni siquiera va a decir yo soy profeta en este momento. Él introduce en la historia bíblica, se introduce como un hombre común y corriente. Por eso es que Santiago dice que Elías era un hombre vendido a pasiones como tú y como yo, solo que un hombre que tuvo mucha fe. Era tan impresionante o fue tan impresionante lo que Dios hizo a través de este hombre que después, si ustedes se van a contar las referencias bíblicas, siempre que se va a hablar de profecía, de fe, por lo general se va a hacer alusión ¿a quién? Al profeta Elías. Más incluso que lo que se hace referencia al profeta Eliseo, que fue su sucesor. Y encontramos, por ejemplo, que es Malaquías capítulo 4, versículo 5, el que dice del profeta Elías: he aquí yo os envío al profeta. Es Malaquías, otro profeta, años después, el que dice que este hombre era un profeta. Pero hasta este momento, cuando introducen Reyes, era alguien igual que todos los demás, alguien igual. Pero este alguien que era tan igual, que era desconocido tal vez para los demás, era un hombre que no era desconocido para Dios. Por eso usted se va a encontrar una palabra aquí clave, y es que dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y la palabra estar es la palabra permanecer, habitar o mantener. Así que Elías estaba, permanecía, se mantenía en la presencia de Dios. Amén. Y era tan impresionante eso que él se comenzó a capacitar en la voz de Dios, porque el que está en la presencia de Dios se capacita en la voz de Dios.
La voz de Dios comienza a serle audible y clara y entendible. Por eso es que encontramos que dice primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 2, ustedes lo tienen ahí, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Sabes? Dice aquí la palabra del Señor también en el primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 14. Dice, porque Dios de Israel ha dicho. O sea, él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y en el capítulo 18 versículo 1 dice del primer libro de Reyes, pasados muchos días vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías. O sea que Elías era un hombre que buscaba de la presencia del Señor Todopoderoso. Amén. Es una invitación que Dios siempre está haciendo a los hombres y mujeres de Él, es decir, a los creyentes, a tener comunión con Él. Dios no nos va a obligar a tener comunión, Él no nos obliga, Él nos invita a tener comunión. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios nos dice esta gran verdad, primera a los Corintios 1:9. Vayan, voy a leerles esta palabra. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión. ¿Fuiste qué? Llamados. ¿A qué? A tener comunión. Dios no nos obliga a tener comunión, Dios nos invita a tener comunión, ¿verdad? Así como a Elías, o sea que Elías fue invitado a tener comunión con el Señor, porque Elías no era diferente a los demás. Dios lo llamó y le invita a tener comunión con él, a decirle: yo quiero que estés en mi presencia, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que tú escuches mi voz. Y la única manera de tener una fe que se salga fuera de lo común es teniendo cada día más y más y más intimidad con Él, con el Señor. Esta semana leíamos en Ezequiel 47 las aguas salutíferas, ¿verdad? Y veíamos cómo dice la palabra del Señor que el profeta Ezequiel dice que estaba frente a un tremenda cantidad de agua. Dice que se metió y el agua le daba hasta los tobillos, y después dice que le daba hasta las rodillas, y después hasta la cintura, y después dice que se sumergió. Era tanto que ya no podía sino pasar a nado. Y yo veo esto: el que quiere tener intimidad con Dios comienza a crecer en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces el que se mete con el Señor, como el profeta Elías, como el profeta Ezequiel, y como todos los hombres y mujeres de Dios a través de la historia, tiene que sumergirse en las aguas del Espíritu Santo. Tiene que sacarle tiempo para leer su Biblia y estar ahí concentrado con la palabra, así como decía el profeta Ezequiel, se sumergió hasta lo más profundo. Ya cuando uno se sumerge en la palabra de Dios todos los días, cuando le saca tiempo a lo que en la iglesia cristiana Fuego de Dios llamamos tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. El que tiene intimidad con el Señor, ese es el que va a crecer en la fe, y va a tener una fe que, como el profeta Elías dijo, que el profeta, o Santiago dijo, el profeta Elías era un hombre vendido a pasiones, un hombre como tú y como yo. Pero una vez ese mismo hombre que era como tú y como yo oró para que no lloviera, y después oró para que lloviera. Un hombre de una fe impresionante, una fe poco común. Pero ¿de dónde salió esa fe? Pues de aceptar la invitación que Dios le hizo a tener comunión con Él. Por eso es que Elías, la presentación que hace no es: yo soy el profeta Elías, señor Acab. No se presenta como diciendo: Acab, usted no sabe quién soy yo. Él no se presenta así. Él se presenta y lo que primero dice es: no va a llover, clarito. Y le digo: ¿por qué no va a llover? Porque he estado en la presencia de Dios, porque he permanecido en la presencia del todo creador, del todopoderoso. Y aquellos que permanecen en la presencia del todopoderoso, entonces comienzan a tener una fe poco común. Hombres y mujeres como tú y como yo, comunes y corrientes, no tenemos nada extraordinario, unas capacidades por allá de la estratosfera, solo que hemos entendido que la presencia del Señor lo llena todo. Aleluya, aleluya.
¿Se te está acabando la fe? Ve a la presencia de Dios. Es que como que yo ya no siento nada. Es que como que estoy desanimado. Es que como que, hermano, la presencia de Dios. La presencia de Dios es mejor que cualquier cosa. Uno va aquí en los médicos en Colombia, no sé si en otros países porque yo no he viajado, pero sí sé que en la EPS uno va y le dan acetaminofén para todo, ¿no es cierto? Se va con dolor de cabeza, acetaminofén, y del económico. Le va con dolor de la rodilla, acetaminofén. Antes de mandarle gafas, le dicen, tómese el acetaminofén. Seguro, aquí le dan a uno acetaminofén para todo. Y eso es impresionante porque uno tiene tanta fe que se los toma y hasta uno dice, oiga, estoy viendo mejor. Eso es fe. Le dan a uno para todo. Y llega uno a la iglesia y le dice, pastor, estoy pasando por eso. Métase con el Señor. Pastor, estoy necesitando tal cosa. Métase con el Señor. Hermano, métase con el Señor. Es algo que funciona, hermano. De verdad que la presencia del Señor es lo más maravilloso. Este hombre, como tú y como yo, lo extraordinario que él hizo fue estar y permanecer en la presencia del Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que yo te digo a ti hoy que si te metes en su presencia serás un hombre o una mujer con una fe poco común, una fe extraordinaria. Aleluya. Cada vez que se siente así como apagado, así como a veces, es que hay días en que uno les pasa, levante la mano el que a veces hay días en que uno se levanta como que no quiere. Levanten a ver si soy yo el único. Y otra vez las 6 de la mañana, ay, las 5 de la mañana, las 4, ay Dios. ¿Cuántos de ustedes no están diciendo cuándo es el otro festivo? ¿A alguno le pasa? ¿O solo me pasa a mí? A ver, confiéselo. Y cuando se sienta así, hermano, mire, métase en la presencia de Dios. Métase en un tiempo de ayuno. Ore más, lea más la Biblia. Métase de tal manera que el diablo va a tener que salir huyendo y viene contra ti, te ataca, te manda pensamientos, te manda dardos, pero tú estás firme porque te estás parando en la roca que es Jesucristo de Nazaret, y en esa roca entonces tú no serás movido. Aleluya. Presencia. Eso es lo que tú. Yo necesito tener una fe fuera de lo común. Necesitas fe, señor Elías. Te invito a mi presencia. Necesitas fe. Y todos necesitamos recargar la fe. Yo te digo, métete en la presencia del Señor. Amén. Dígale al que tiene al lado, esto sí está bueno. Métase en la presencia del Señor, hermano. Métase en la presencia del Señor. Amén. Y entonces vendrán todos, dice, pues soplarán aquí, le vendrán a uno cosas aquí, al otro lado, pero tú llegas y dices, wow, he estado en la presencia de Jehová. Amén. ¿Qué más hizo el Señor para capacitar a este hombre? Vamos a que Dios, ya me animé y hasta ahora estamos arrancando. Número 2, llevándonos a depender absolutamente. Diga conmigo, absolutamente. No, pero con el énfasis. Llevándonos a depender absolutamente de Él. Bueno, vamos a seguir la lectura en primer libro de Reyes, capítulo 17. Ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Y dice que después de que este hombre le da ese mensaje a Acab. Acab fue un hombre malo, perverso. Y Acab no solamente era un hombre malo, perverso, sino estaba casado con Jezabel. Y esta Jezabel es el símbolo completico de la maldad. Tan mala fue esta mujer que cuando hablan de maldad en el Apocalipsis la mencionan a ella. Usted pueden imaginar ahí con quién se estaba metiendo Acab. Acab, pues se casó con ella, pero ¿con quién era que se estaba metiendo? ¿Quién? Elías. ¿A quién les estaba hablando? ¿Sí? Pero una vez que él le dice a ese hombre, a ese rey malo, perverso, le dice que no va a llover durante un determinado tiempo. Dice primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 2
al 7. Lean conmigo en sus Biblias. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí. Yo he mandado, perdónenme, a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne, y por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El Señor lo lleva, y después de que dice: bueno, ya le dijo a Acab lo que yo le dije que le dijera. Ahora yo quiero entrenarlo a usted, mito, para que usted aprenda a depender de mí. Y lo primero que hace es que le dice: vaya y se esconde en un arroyo que estaba enfrente de uno de los ríos más caudalosos de la región. Todo se va a secar, pero mientras usted esté escondido aquí, yo le voy a tener agua, ¿sí? Todos necesitamos agua. Entonces el arroyo está escondido, porque si lo hubieran encontrado los demás, pues lo dejan a él sin agua. Pero el Señor le dice: a usted lo voy a esconder aquí, esta es agua para usted. ¿Listo? Pero no solo eso, ya le solucionó el problema de la bebida. Ahora la comida, ¿cómo voy a hacer para comer? Entonces le dice: yo he determinado cuervos. Bueno, aquí quiero hacer claros, porque hay algunos que dicen que esos cuervos, de acuerdo a la palabra usada allí en el texto, no eran cuervos, animales de carroña, aves de carroña, sino hombres beduinos que eran comerciantes. Pero eso es todavía una hipótesis, no se ha podido comprobar realmente, porque la palabra también significa cuervo como tal, es animal de carroña. Hubiera sido los cuervos, o hubieran sido unos beduinos extranjeros. Cuando hay sequía, todo el mundo comienza a mirar por lo suyo. Y aquí dice que el Señor le mandó comida. ¿A quién? Al profeta. Imagínese una ave carroñera llevándole la comida al siervo del Señor. Es decir, alguien dice: yo prefiero pensar que eran seres humanos. Imagínese en una época de escasez, en donde incluso las naciones tenían que proteger a sus profetas. Pero Dios dijo: no, yo voy a proteger a mi profeta, porque yo quiero decirte algo: Dios provee para tu familia, para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tu provisión no depende de tu empresa ni de tu negocio. Tu provisión depende de la mano de Dios. Amén. Den un aplauso al Señor. Pero como la lección tiene que estar bien aprendida, entonces ahora vamos a encontrar que se le acaba el agua. Y entonces ahora dice: ay, ahora, fresco, no se preocupe, Elías, ahora se me va para Sarepta de Sidón, fuera de los límites de su territorio, fuera de los límites de donde él era oriundo, de su país. Pero la sequía comenzó a ser tal que para todo el mundo le afectó. Y entonces vamos a encontrar esto acá. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16, y quiero que lo lean en sus Biblias, por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite, dice aquí, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, primer libro de Reyes 17. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
porque Jehová Dios de Israel así ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos. ¿Cuántos días? Ya conmigo muchos dije. ¿Listo? Y la harina no escaseó, dice el versículo 16, ni el aceite ni la vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Listo? Entonces ahora le dice: bueno, se me acabó todo, ya las aves no están viniendo, Señor. Me imagino el profeta: no hay comida por acá, no tengo agua, y tú me mandaste, ¿y ahora yo qué hago? ¿Listo? ¿Y ahora quién podrá defenderme?, diría el profeta Elías. Y entonces dice: váyase a donde hay una viuda. En esa época, los que la pasaban mal eran las viudas. Las viudas eran muy desatendidas, ¿sí? Pero esta no era una viuda cualquiera. Esta era una viuda que tenía un hijo, que estaba en época de sequía, que no tenía recursos y que lo poquito que tenía era para hacerle un pan para ella y para su hijo, y era tan poquito que ella había dicho: nos comemos esto y después a morirnos porque no hay nada. Y allá es donde llega el profeta. Y usted se puede imaginar llegando al profeta allá donde la viuda a la casa, y dice: bueno, Dios me mandó acá, aquí llegué, yo vengo aquí porque Dios me mandó. Dios había hablado ya con la viuda. Le dice: a donde venga este profeta me lo atienda. Entonces va llegando, imagine usted la escena, y el profeta va llegando y de pronto lo invita a la cocina. ¿Cómo le fue en el viaje? Tal, ni un tinto, no hay nada por ahí. Y bueno, y ve, comienza a mirar la alacena, todo vacío, nada de nada, de nada. De pronto a la viuda se le da por abrir la nevera, y el profeta se da cuenta que es una nevera nadadora, nada por afuera y nada por adentro. Entonces uno dice, y llega, imagínese el profeta diciendo: pero Dios me dijo que viniera acá y que ella me va a sostener, sabiendo que ni siquiera tiene para ella. Imagínese esa escena. Pero con esa fe le dice: no. Yo diría, este hombre, de verdad que si no es un asunto de fe, alguien podría decir y lo manda por las redes sociales: profeta descarado, mire, le va a quitar la comida a la viuda, porque le dice: no tengo pan sino para mí y para mi hijo. Y el otro va y le dice: hágame primero una a mí. No, sí, o sea, está muy diciendo, pero profeta lo está viendo, o sea, por favor, profeta, ¿cierto? Pero el Señor le había dicho, porque el Señor estaba capacitando a este hombre común para que tuviera una fe poco común. Entonces él le dijo: yo te voy a sostener en el arroyo de Kerib, después yo te sostendré con una viuda que no tiene nada, no te preocupes, si yo te mando para allá, esa viuda te sostendrá, amén. Y esa viuda lo sostuvo. Pero como el que le da un vaso, dice la palabra de Dios, que no hay un vaso que le den, cierto, a un hijo de Dios que no quede sin su recompensa. Dice que después no le faltó nada a esa viuda. Imagínense darle de comer al profeta y de un momento a otro, ¡prun!, a la cena llena. Mi hijito, vaya y mire la nevera, yogur, mamá, yogur, mire. Va y mire la otra, cereal, yogur con cereal. Wow. Eso fue lo que pasó. Guardando las proporciones, dije: mira, ¿dónde está la nevera? Y no falta el que me dice, ¿sí o no? No falta. Después yo busco, y si encuentro una nevera, se las mando ahí para que den una foto. Por lo pronto, el asunto es este: que el Señor le proveyó, porque estaba formando una fe poco común en un hombre común como Elías, que venía de una región llamada Tisbe. Hermanos, yo encuentro que no fue el único caso, y que ha sido el caso a todos los que hemos creído en el Señor. Encuentro por allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 9, lo siguiente. Está hablando el gran apóstol Pablo, ese hombre usado por el Señor, y dice que el Señor le dejó un aguijón en la carne, y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca ¿sobre qué? Manera. Versículo 8, dice la palabra del Señor, respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Que lo quite de quién? Mire el versículo que sigue, lo que dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el apóstol, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La dinamita, la palabra poder, la palabra dunamis, dinamita, algo que explota cuando uno le cree al Señor y sabe que si Dios lo mandó, Dios lo sustenta, amén. Aleluya. Y le dice entonces, y listo, aquí está, que arde este altar. Y le dice el Señor al profeta y le dice al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Dios va a hacer que lleguen momentos en donde, aunque tú seas fiel con el Señor, porque tenemos que ser fieles con el Señor, las cosas se ponen complicadas. Cuando de pronto tú dices, oye, pero yo estoy diezmando, Señor, y no me alcanza, y no solo no me alcanza, sino que las cuentas se me agrandaron y no tengo, y no estás malgastando el dinero. No es que estés comprándote los lujos, estás restringiéndote lo que más puedes. Tú dices, no, lo básico, si estoy lo básico, y le dejo al Señor lo que es del Señor, el diezmo, la ofrenda, pero no veo nada. Y veo que la situación se me complica. Y entonces son en esos momentos donde Dios, como al profeta Elías, te va a llevar al arroyo de Querib, te va a llevar enfrente de una forma, de una situación en donde vas a tener que aprender a depender única y exclusivamente de Él. Amén, aleluya. El profeta estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Qué le mandó a hacer? Vaya y hable con Acab y dígale que no va a llover. Eso fue. ¿Y qué hizo el profeta? Diga conmigo, caso. Fue lo único que hizo, caso. Y aún así comenzó. Y no solo la provisión, sino que vienen los momentos en donde como que tú respiras y llega como el profeta y dice, listo, ya. Ya tengo comida, tengo el arroyo aquí para mi disposición. Y de pronto se acaba el agua y se acaba la comida. Y le dice Dios, bueno, espere que quiero que vayas a tal lado. Y es ahí en esos momentos en donde, como Dios sí sabe todo, te va a llevar a momentos donde o lo mires, o lo miras, o lo miras, o lo miras, amén. En donde tú dices, yo ya hice lo que me correspondía, yo no soy negligente, yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy trabajando, yo estoy siendo juicioso con lo que Dios me puso a hacer, pero ahora yo entiendo que el único que puede es Dios, amén. Y son esos momentos en donde Dios va a probar nuestra fe y va a ayudarnos a crecer en la fe. ¿Cómo? ¿O para qué? Perdón, para que nosotros aprendamos a mirarlo única y exclusivamente a Él. Ya momentos donde incluso ha pasado personas que tienen dinero, tienen recursos para ir al médico y van al médico, pero con todos los recursos aún la medicina llega a su límite. Y entonces es ahí donde la persona tiene que mirar sí o sí a Dios. Tómese el tratamiento, vaya, no sea imprudente. Si le mandaron unas pastas, pues tómeselas. Si le mandaron una acetaminofén venteado, tómese toda la acetaminofén que le mandaron. Pero confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Y van a ver esos momentos donde yo le estoy predicando y estoy compartiendo de la palabra del Señor, o tú estás compartiendo igual a la palabra del Señor, y tú ves cómo las personas comienzan a llegar a los pies del Señor, pero tu familia está lejos. Y tú dices, pero Dios, ¿qué pasa? Yo los quiero ver en la presencia. Pero el Señor dice, no te preocupes, porque mi palabra se cumple. Y la palabra dice, cierto, en Hechos de los Apóstoles, que si creías tú, serías salvo tú y toda tu ¿qué? ¿Y toda tu qué? Tu casa.
Ya en los momentos donde tú ves jóvenes salir de cosas difíciles y de pronto el joven cercano de la casa está en cosas terribles que no le convienen. Pero yo quiero decirte algo, ahí es donde te tienes que pegar de la palabra del Señor, porque yo te he dicho y te lo vuelvo a repetir, tú no tuviste hijos para maldición, tú tuviste hijos para bendición del reino de los cielos, amén. Y aunque en este momento pueden estar en cosas difíciles, yo quiero decirte que sobre ti y sobre tu familia hay promesa de vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. A confiar. Haz lo que te corresponde y confía. Dios nos va a llegar a momentos así, donde, y ahora, pues ahora confía. Que si te lleva para un arroyo de Querib, o que si te lleva a ser sustentado por una mujer que tiene menos que tú. Imagínense, una persona que tenía menos que el profeta, pero que también entendió y obedeció la voz de Papá Dios. Sí que hay momentos en que el Señor va a permitir esas circunstancias en la vida. Además Él lo dijo. En el mundo tendréis, pero ¿qué más dijo? Pero confiad que yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Tú de la mano del Señor eres más que ¿qué? ¿Lo puedes creer? ¿Cuántos más que vencedores hay acá? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Yo te digo, esa circunstancia adversa, esa sequía en tu vida, en cualquier área, es temporal, mientras que nuestro Dios es eterno, amén. Y por eso lo que me pasa a mí no necesariamente en este momento de la vida, no necesariamente es lo que me va a pasar en el futuro, como voy a estar en el futuro. Si estoy en las manos del Señor, siempre estaré en el mejor lugar y siempre mi futuro será el mejor futuro, amén, amén. Den un aplauso al que vive. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, es la escuela de Dios que te está diciendo, mírame a mí, que yo te estoy sustentando. Mírame a mí. Cuando el pueblo clamó porque no tenía pan, el Señor le envió el maná. Y la palabra maná significa el pan no conocido. Va a llegar alguien de una manera y te va a decir, toma. Va a llegar una puerta que pensaste que nunca se iba a abrir y se va a abrir. No importa cuál sea tu circunstancia actual, lo importante es que no te despegues de la mano del Todopoderoso. Amén, amén. ¿Cómo hizo Dios para que un hombre vendido a pasiones, un hombre común y corriente, un hombre como tú y como yo, tuviera una fe poco común? Primero, lo llevó a su presencia. Segundo, lo llevó a depender absolutamente de Él, absolutamente de Él. Amén. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando se plantó Fuego de Dios, lo único que había era una promesa. No había más. El Señor nos dio una promesa. Y nos dijimos, bueno, le vamos a creer. Y nos abandonamos en los brazos de Papá Dios. Los que estaban con nosotros lo saben. Y ahora estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sostenido. Amén. No es por nuestra sabiduría ni nuestras capacidades. Ha sido porque el sustento de Dios sigue con nosotros. Jehová Jireh sigue proveyendo y Jehová Jireh proveerá lo tuyo. Amén. De una manera o de otra. Solo Él lo sabe cómo. Y la gloria y la honra siempre serán para Él. Amén. Número 3, ¿cómo más? Número 3, colocándonos frente a muertos para que veamos que somos portadores de vida. ¿Que somos portadores de qué? De vida. Y vayan conmigo, el asunto, mire la escuela del profeta. Vayan conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, el que lo ayudó. Y dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, se murió. ¿Listo? Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová, dice la Biblia, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Dice la palabra. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira tu hijo vive. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces la palabra del Señor nos muestra cómo este hombre de Dios, después de que es provisto por el Señor, de que el Señor lo lleva a esa situación, ahora lo pone enfrente de algo más difícil. Lo pone enfrente de la muerte del niño. Pero él va y ora al Señor y el Señor lo usa y ese niño revive. Ahora, esto que le estaba pasando al profeta Elías era el preámbulo de lo que él tendría que hacer. ¿Por qué? Porque Elías, acordémonos del versículo 1, fue mandado a que le hablara a un rey. ¿Se acuerda cuál es el nombre de ese rey? ¿Cómo se llamaba? Acab. ¿Listo? Acab, que estaba casado con Jezabel, era un hombre idólatra, aun siendo del pueblo de Israel se volvió idólatra y con su esposa eran idólatras y el pueblo habían llevado al pueblo a la idolatría, ¿sí? Y entonces ellos, por ejemplo, tenían como ídolos al dios de la lluvia, al dios del trueno, al dios del sol. Para ellos eran sus dioses, ídolos, y ellos adoraban a esos dioses. Así que cuando el Señor habla de que había sequía o que iba a haber sequía, le está diciendo el Señor al pueblo, a Acab y a todo el pueblo, que el que controla la naturaleza se llama Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces le está diciendo, yo soy el que ninguno de esos ídolos. El asunto es que ellos habían caído en idolatría y el Señor les había dicho que el que fuera idólatra pues iba a morir espiritualmente. Deuteronomio capítulo 11 versículos 16 y 17. Deuteronomio capítulo 11 versículos 16 y 17 dice lo siguiente: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, dice el Señor. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ellos se habían vuelto idólatras y el Señor ya les había dicho, si ustedes se vuelven idólatras, voy a cerrar las ventanas de la lluvia, ya no va a haber lluvia. Entonces encontramos que este pueblo había caído en pecado y la Biblia me dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que ellos eran muertos espirituales. Así que cuando Elías el Señor pone a Elías enfrente de este niño que ha muerto y habla y ora para que este niño resucite, lo que está haciendo el Señor es capacitándolo para que se enfrente a un rey, a una reina y a todo un pueblo que está muerto espiritualmente porque ha caído en idolatría, porque ha caído en pecado. ¿Sí es claro? Y la palabra del Señor me dice lo siguiente, que una persona sin Cristo está muerto o muerta. Efesios capítulo 2 versículo 1 y 3. Vayan, lean conmigo Efesios 2, 1 y 3. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de una señora llamada desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, otra señora llamada ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que lo que está haciendo el Señor con el profeta Elías es capacitarlo para que vaya a un pueblo que está muerto espiritualmente, para que él sepa que cuando él le hablara al pueblo, el Señor lo iba a usar aún para que muchos se arrepintieran y volvieran al Dios de la Biblia, al único, al Dios de Israel. Una persona sin Cristo está muerto espiritualmente. Mira, si tú ves a alguien, puede ser, yo lo he dicho muchas veces aquí y lo sostengo, puede ser el mejor ser humano, puede ser el mejor papá, puede ser el mejor hijo, puede ser el mejor hermano, puede ser el mejor elemento de la sociedad, pero una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Y cuando nosotros le estamos hablando a alguien que está sin Cristo, entendamos algo, que le estamos hablando a un muerto, a alguien que no ve, que no oye y que no siente, y que ante la presencia de Dios hiere porque está con su carne en pecado. ¿Es claro? Y entonces Dios le dice al profeta, o deja que el profeta ore para que este niño resucite, porque el profeta iba a estar enfrente de una nación que estaba muerta en sus delitos y pecados. Y Dios todos los días nos está colocando enfrente de personas que están muertas en sus delitos y pecados, y nosotros somos los Elías de Dios para que le hablemos a esa persona y le digamos: solo Cristo salva, hermanos. Y no hay vida si no es con Dios, si no es a través de Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través del Hijo que se llama Jesucristo, el Todopoderoso. Aleluya. Así que, ¿cómo más nos capacita? Colocándonos enfrente de la realidad de la vida, para que entendamos que nosotros somos instrumentos de vida, para que nosotros nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La escuela que hace que uno le crea al Señor y que vea que los demás tienen más, los problemas de una persona que no tiene a Cristo son peores que los de uno. Tal vez uno está pasando por un problema económico, pero el que no tiene a Cristo, ese, si se muere sin Cristo, ¿para dónde se va? Para el infierno. Así es sencillo. Así que mi problema no es tan grave como el problema de esa persona. Y es increíble cómo Dios, en medio de momentos difíciles, lo pone a uno enfrente de personas que tienen una necesidad mayor que la de uno, mayor que la de uno. Uno está pasando, el otro día estábamos ahí con un pastor tomándonos un tinto y estábamos hablando de una situación complicada con él. Bueno, estábamos socializando algo cuando recibe una llamada. Y yo estaba mirando y dije, no, yo le estaba diciendo, no, esto está complicado, estábamos viendo como la situación. Y estábamos mirando eso que estaba complicado y me llama alguien que estaba desesperado de la vida. O sea que esa persona estaba peor que yo y necesitaba de Jesús. Y Dios nos va a llevar a momentos en donde nosotros todos los días tengamos que ver a personas que están muertas espiritualmente. Pueden tener la mejor loción, pueden tener el mejor traje, pueden tener los mejores títulos, pero si no tienen a Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Y esa es la escuela que Dios nos pone, es la escuela de la vida diaria, donde nosotros somos instrumentos de vida, donde nosotros tenemos que decirle al otro, como Pablo hacía: ¿sabes qué? Necesitas de Cristo, necesitas de Cristo. Por eso Pablo decía: a Cristo y solo a Cristo, y yo predico de Cristo y a Él resucitado. Amén. ¿Cómo capacita a Dios a sus hijos? Llevándolo allá a su presencia, a la escuela de su presencia. Número 2, llevándolo a reconocer que tenemos dependencia absoluta de Él, o a depender absolutamente de Él. Y número 3, poniéndonos enfrente de personas que están en una necesidad espiritual grande, y muchos de los que tenemos al lado están mal porque están sin Cristo. Y tú y yo somos los Elías de Dios. Yo escuchaba: ¿en dónde está el Dios de Elías?
en el mismo lugar, en su trono. La cuestión no es dónde está el Dios de Elías, en dónde están los Elías de Dios. Hombres y mujeres como tú y como yo, que creemos que al decirle a otro, Cristo vive, Cristo salva, eso puede ser el detonante para que esa persona proceda al arrepentimiento y entonces no se condene en la eternidad. Los Elías de Dios están aquí en la iglesia, amén. Los Elías de Dios son aquellos hombres y mujeres como tú y como yo, común y corriente, pero que le creemos al Señor porque hemos estado en su presencia, porque dependemos de Él y porque sabemos que somos instrumentos en sus manos. Aleluya. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Hombres comunes con una fe poco común. Esos somos tú y yo. Somos los llamados. Nosotros somos los Elías llamados para esta época. ¿Por qué naciste en Colombia? ¿Por qué estás viviendo en Facatativá? Porque Dios tiene que hacer una labor y quiere hacerla con los Elías que le dicen: Señor, yo quiero salir de lo común. Yo quiero tener una fe que cuando yo ore, entonces caiga esa lluvia de bendición. Amén. Quiero ser esa voz profética que cuando yo le hable a otro de Cristo, Señor, haya una unción poderosa y ese otro llegue a los pies del Señor. Quiero tener esa fe para saber que aunque yo tengo una provisión, mi provisión viene es de ti, y que así las cosas parezcan que no arrancan, contigo yo estoy en victoria, victoria, victoria. Aleluya. Me emocioné, esto va para 3 horas más. Aquí están los Elías de Dios. Aquí es donde Dios está buscando a Elías. La cuestión es, ¿serás tú uno de ellos? ¿Cómo es que hombres y mujeres que nacieron por allá en regiones donde nadie conoce dejaron huella en la eternidad? Porque le creyeron a Dios, porque se metieron en el aposento, en el secreto con Dios, porque no les daba pereza levantarse a orar y leer la palabra, porque no les daba pereza meterse más con la presencia del Señor, porque aprendieron a que debían depender solamente de Él. Como Pedro, aprendieron que van caminando sobre las aguas, pero que si se hunden, el único remedio es clamar y decir: Señor, sálvame que perezco. Y decir: mi única respuesta es Jesús. Y aquellos hombres y mujeres que saben que tienen un propósito y que han sido llamados con propósito eterno, esos Elías son los que Dios tiene ubicados en esta iglesia. Y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Den un aplauso al Rey. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Levante sus manos al cielo. Y yo quiero que hoy oremos de esta manera, que le digamos: Señor, yo quiero ser ese Elías. Yo entiendo que tú no me llamaste para estar en el montón, que aunque soy un hombre de común, pero yo sé que contigo puedo tener una fe fuera de lo común, poco común, una fe extraordinaria. Ayúdame, Señor y Dios, a estar en tu presencia, a estar en ese querid, Señor y Dios, en ese arroyo, Señor, de agua, Señor, que es tu presencia, donde tú nos dices, Señor y Dios, que si nosotros buscamos de nuestro interior correrían ríos de agua viva, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a estar más en tu presencia, porque queremos tener una fe fuera de lo común, Señor. Padre, ayúdanos a entender que esta situación no es para siempre y que, Señor, aunque he estado en fidelidad, aunque te he estado buscando, tú has permitido esto es porque quieres que yo dependa absolutamente de ti, que ya no haya ninguna posibilidad humana, sino que toda sea tu gracia, tu favor y tu poder, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, y ayúdame a entender, Señor y Dios,